¿Qué tal? Soy Quique Torres, pastor de Horizonte. Gracias por acompañarnos. De verdad es un honor que consideres el haber dado clic a uno de nuestros recursos para verlo en tu dispositivo móvil o en tu computadora. Nada más quiero aclarar algo. Este tiempo que vas a invertir en esto jamás suple tu tiempo de comunión con el cuerpo de Cristo en tu iglesia local o tu tiempo de devoción en la palabra de Dios a un Dios que te ama. Existimos en Horizonte para magnificar el nombre de Jesucristo. Nuestro anhelo y oración es que este tiempo Dios lo use para transformar tu vida, de modo que cumpla lo que Jesús dijo, que allá afuera así alumbre tu luz delante de los hombres, para que ellos vean tus buenas obras transformadas por Jesús y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Es lo que queremos. Así que no nos engañemos, esto no tiene otra agenda más que eso en tu vida. Esto es para ti, de parte de Jesús, y esperamos que Dios te hable. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Dios, por Jesucristo. Romanos 7:25. Antes de empezar, quiero enviar un saludo a nuestros campus en Torreón y en Villahermosa, Tabasco, que nos escuchan. Ahorita les puedo decir, voy a estar en nuestro campus en Villahermosa en diciembre próximo y visitando, creo que por primera vez ya fue Chuy, ahora voy yo a visitar el campus en Villahermosa, mientras Eddie va a estar yendo a visitar el campus en Torreón. Y ellos, para los que no saben, ellos nos acompañan cada semana en video en sus respectivas, en estas respectivas localidades, ¿verdad? Muchas gracias, Dios, por Jesucristo. Ojo, no muchas, Muchas gracias, Dios, por Jesucristo. ¿Sí? Romanos 7:25. Hoy veremos más a fondo la razón por la cual el creyente vive tan agradecido con Dios por Jesucristo. Vimos la semana pasada, la segunda mitad del capítulo 7, esta pelea entre Pablo diciendo, es que yo quiero hacer el bien, o sea, yo quiero ser buen esposo, pero cada vez que mi esposa me dice algo, le respondo gacho, pero mi mente no quiero, o sea, yo no quiero responder gacho, pero no, o sea, ¿sí? Es que yo quiero ser buena esposa, yo quiero honrar a mi esposo y ser humilde con él y agradecer y hacer evidente en cómo le respondo que estoy agradecida por todo lo que él ha hecho. Pero cuando él me dice algo, así, inmediatamente ya mi carne responde con memoria muscular casi y lo humilla o le reprocha algo o lo hace menos. Y por ejemplo, sale de la cama y dice, hoy se hace frío. Y en vez de como responder con amor o con paciencia, no quiero. En mi mente quiero amarlo, pero inmediatamente me sale uno, qué chillón eres. ¿Sí? O sale, hoy amaneció frío. Inmediatamente, en vez de poder decir, sí, ¿verdad? Hay algo que necesitas algo en lo que te pueda, me sale eres un exagerado. Ya no te acuerdas, ahora resulta que eres bien fresco, no te acuerdas cómo es Querétaro, ¿no? Y me sale así como humillarlo, lastimarla, ¿sí? Es que yo quisiera pasar tiempo con mis hijos, pero tengo tantas ocupaciones que no puedo destinar tiempo y la vida me está robando los mejores años de mis hijos. Y es que yo quisiera ser sabio financieramente, o sea, yo quisiera no tener deudas, yo quisiera pagar mis cuentas y yo quisiera ahorrar y honrar a Dios con mis finanzas, pero cuando viene el cheque, pienso en todo menos en Dios. Y es la pelea de Pablo, yo quiero hacer el bien, pero... Dice Pablo, hay una ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. O sea, mi mente ya entendió que existo para agradar a Dios y para amarlo y para conocerlo. Pero ahora sí que a mi carnota no le llega todavía el memorándum, hijo. Y de modo que hay una ley en mis miembros, ¿sí? Y hay esta ley que en mí no mora el bien. Porque quiero hacer el bien, pero no puedo. Y nos encontramos ahí con el 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y responde Pablo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne la ley del pecado. Y esa parte, cómo esos servicios, cómo hacer que pueda servir más a la ley de Dios en Cristo, vamos a verlo a detalle la próxima semana. Pero como puedes ver, no podemos ir a eso, porque en Horizonte estudiamos la Biblia verso a verso. No podemos ir a eso sin antes ver la profundidad del gracias doy a Dios por Jesucristo. La palabra gracias, márcala en tu Biblia. La palabra gracias se traduce en el original como ser agradecido y expresar gratitud. Y dices, pues sí. No. Acuérdate que todo lo que pongo en pantalla no es como aunque parecería, tiene un propósito exacto. En tus notas que me pusiste, gracias, ser agradecido, expresar gratitud, marca la palabra ser y marca la palabra expresar. Porque no nada más es gracias, Dios, como cuando terminas de comer y le dices a tu esposa, gracias por la comida. O sea, pero tú no sabes ni estás consciente del peso, o sea, cuánto tiempo se tardó calentando la Maruchan, por ejemplo.
O sea, no sabes como todo lo que la mañana que tuvo que hacer, preparando, comprando, cocinando. De modo que tú es como un gracias, pero es como un gracias, como un rollo de, como es lo que decimos la gente, ¿no? Decimos gracias después de recibir algo como, no, aquí no es este gracias de, gracias Dios, sí Señor, gracias. Sino es un ser, es un existir agradecido. Y es un expresarlo. Expresar con mi vida expresa gratitud. Y vamos a ver que ese es y te voy a explicar hoy por qué Pablo exactamente aparta por el medio del Espíritu Santo estas palabras. Gracias doy a Dios, expreso gratitud, vivo agradecido con Dios por Jesucristo. ¿Sí? Repito, hoy profundizaremos en la gloriosa razón para vivir eternamente agradecidos con Dios por Cristo. Y el próximo domingo veremos un buen arsenal para la pelea servir a Dios contra servir a la carne. Es clave destacar que estamos al final de capítulo 7. No pierdas de vista eso, ¿sí? Y es fascinante ver cómo la palabra y el evangelio nos llevan de la mano al cómo Dios nos vuelve funcionales. ¿Por qué? Vamos a recapitular, ¿sí? Romanos, ¿se acuerdan que hace como, ¿qué fue? 2, 3 meses, Chuy predicó en 2 domingos el resumen de Romanos del 1 al 4, creo, ¿sí? Ok, yo voy a dar en 4 minutos el resumen de Romanos 1 al 7, ¿qué hubo? Y no es porque hable rápido, eso podría ser una capacidad, pero no vamos a ver nada más como a ver a sobrevolar, ¿de acuerdo? La idea es, ¿recuerdas? Romanos 1 y 2 nos hablaron del origen, ¿sí? Y la verdad, la causa del problema, Y si agarras tu Biblia y vas a Romanos 1, ahí, en Romanos 1, versículo, desde el 18, ¿sí? Nos va a decir algo muy interesante. Romanos 1, versículo 18, dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, ¿sí? Injusticia de los hombres que detienen, suprimen, hacen a un lado y apartan con injusticia la verdad. Es decir, viene la verdad que estás haciendo mal, que estás disfuncional y tú suprimes, haces como que no existe y las haces hacia un ladito, ¿no? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. ¿Cómo? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, es decir, que Él es Dios y es eternamente poderoso, que parecería que no lo pudieras ver cara a cara, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienes excusas. O sea, tú tienes que ver que Dios es Dios y es soberano y es poderoso por ver la creación y decir, tiene que haber alguien que regule todo esto, porque no puede ser como generación espontánea y se mantiene así solito, ¿sí? Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni qué. Tienes que hilar ahí en el dieron gracias Romanos 7:25. Porque Pablo va a responder en Romanos 7:25 y va a resolver este problema. Y después en Romanos 8 y en Romanos 11 va a resolver el otro problema. ¿Cuáles son los dos problemas? Que Dios se da a conocer a tu vida y tú, habiendo conocido que es Dios, tú no le das gloria ni gracias. Vamos a peinar primero lo de gloria, lo de gracias hoy. Romanos 8 vamos a hablar de gloria. Romanos 11 va a terminar la idea con Romanos 11:76. Todo es de Él, por Él y para que Él sea la gloria. Entonces me encanta cómo Pablo esencialmente puso una tesis en el capítulo 1 y la fue desglosando, desmenuzando y respondiendo a lo largo de la carta, ¿sí? Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que escogieron envanecerse en sus razonamientos, inflar su cabeza de información nada más. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y intercambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, de corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es chistoso, dice, gente le dice, ay pastor, pero eso es como en los tiempos de la Biblia. O sea, evidentemente Pablo está en Roma, en este momento escribiendo a la iglesia en Roma y allí los romanos pues eran sumamente politeístas y adoraban todo, o sea, todo lo que hubiera lo adoraban. Vienen de la cultura greco, donde viene greco-romana y es para ellos, pero no para nosotros. O sea, eso es para la gente como naca, o sea, que todavía así como no ama a Dios, pero y ama como cosas creadas y ama así como, tiene sus santitos o sus vírgenes o sus horóscopos y ve. Y entonces, en vez de adorar a Dios y darle gracias, depende y deriva de lo creado y de cosas creadas por el hombre, ¿sí? Y dices, sí, eso es para esa gente, no para nosotros sí leemos la Biblia. Ok, el tema, mi amigo, es de que no es para nacos. Te voy a decir por qué. El día de ayer estaba viendo un programa de televisión y vi algo que ya ni me acordaba de dónde Dios me sacó de todo este rollo de nueva era y este tipo de babosadas, ¿verdad? Pero de repente vi un cuate que tenía, no sé si han visto este rollo, tenía una pulsera de hilo rojo, ¿sí? Y está súper de moda, o sea, no en acasos, hijo, que viven en sepa dónde, no, en celebridades, en que tienen mucho varo, ¿sí?
un hilo rojo. Y de repente me acordé y dije, yo sabía qué significaba eso, porque a mí Dios me sacó de todo este tipo de basuras, ¿verdad? De repente pongo así como que no me acuerdo qué es. Y entro y veo que es el Kabbalah o Kabbalah, ¿sí? Esta religión muy promovida por Madonna y compañía. Y lo que esencialmente es esto, el hilo rojo. Ahora, cacha la idea, es un hilo rojo. O sea, no sé cómo fue en tus tiempos, pero en mis tiempos tú ibas por el pan y te daban el pan en una bolsa de papel y lo amarraban con un estambre rojo. Eso, o sea, agarra ese estambre rojo y te lo pones tú en la muñeca. ¿Y sabes qué significa? Protección. No, es Romanos 1, en la vida real, celebrity, ¿sí? Protección. Ahora, y tienes a Madonna y a celebridades mexicanas usándolo, y tienes al rutero usándolo, ¿sí? Porque, pero bien catolicisísimo, pero se viste a sus hijos de diablos para pedir Halloween. Y tiene su hilo rojo de protección. Pero no le hables de Cristo porque dice, no vale eso porque soy bien católico. ¿Cómo? ¿Y qué es esto hilo rojo? Ah, no, es que vi que significa protección contra el mal de ojo. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? No, o sea, repito la idea, ¿qué es? Un estambre rojo para el pan, de repente lo pones en la muñeca y es protección contra el mal de ojo. Que el mal de ojo es cuando alguien te ve con envidia. ¿Qué hubo? Cambiaron la gloria de Dios sus atributos y pierden de vista que un atributo de Dios para los que le amamos es protector, guardador, refugio, escudo. Ah, no, yo no quiero eso. Mi escudo es un listón rojo de Bimbo, hijo. ¿Qué hubo? Y estoy protegido. Y eso sí, del otro lado uso mi reloj Rolex y mi ropa cara, pero mi estambre rojo del pan nadie me lo quita. Y eso en nuestra era, o sea, en nuestra generación, ¿sí? Y el tema es, de repente dices, órale. Y la otra es, ya has visto las pulseritas que tienen como ojitos, mismo formato, ¿sí? Y de repente dices, y ves, y te subes a las rutas y ves a los taxistas que tienen, bien inmundos, hijo, se la pasan albureando a todo mundo, pero en su espejo colgando un rosario. No, es que esto es, ya yo puedo ser un chiquero, pero mi taxi me lo cuida San Juditas algo, ¿sí? Y dices, la Biblia es para hoy, ajá, y permanece para siempre, ¿sí? Y permanece para siempre. Y el tema, chécate el 25, y ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, Dios te dice, yo quiero ser tu refugio, yo soy tu protector. No, un listón rojo es mi protector. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dando culto, adorando a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ese tema, Romanos 1 y 2 nos hablan de lo disfuncional, del origen de nuestro problema, ¿sí? Del 3 al 4, Romanos del 3 al 4 habla de la justificación. Cómo somos culpables, todos somos culpables de esto. El tema es que Jesús vino, habitó entre nosotros, se dio en propiciación, en expiación por nuestros pecados, para que tú y yo fuéramos justificados, declarados justos en la presencia de Dios, por medio de que un inocente pagó nuestra sentencia, para que ya no la tengamos que pagar nosotros, porque Él la pagó ya, sino que podamos ser libres y habitar en confianza con Dios. Y capítulo del 5 al 7 empieza a hablar de santificación, ¿sí? Y va a terminar en el 7 para arrancar desde el 8 a la mitad con lo que sigue glorificación, un estado de gloria. Ya nomás, ya ubiqué cuál es el problema, ya entendí que solamente puedo ser inocente y justo delante de Dios por medio de Jesucristo. Ya entendí cómo no nada más Jesucristo me hace salvo, sino que me mantiene funcional y me transforma y me santifica. Y vamos a ver a partir de 2 domingos, terminando esto, Romanos 7, cómo es que voy a experimentar gloria con Él. Y por eso vamos a ver, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por encima de todo lo que los problemas, yo puedo caminar en victoria y en confianza por medio de Jesucristo. Ok, entendiendo eso, no pierdas de vista que una de las evidencias principales del problema en nuestro corazón, Romanos 1:21, habiendo conocido a Dios, no le glorificamos como a Dios ni le dimos gracias, ¿sí? Y de ahí se arranca la fiesta, ¿verdad? Pablo, en capítulo 7 de Romanos, regresamos para allá. Pablo en capítulo 7 de Romanos empieza respondiendo preguntas. Se ha respondido ahorita 4 o 5 preguntas. Desde, ¿qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Qué pues? ¿Lo que es bueno, la ley vino a ser muerte para mí? En ninguna manera. Pero me encanta cómo la última respuesta, la conclusión de todo debate, Pablo lo termina en gratitud y gloria a Dios. Hablaba en el primer servicio, hay un amigo en común que tenemos Chuy y yo, compañero del Instituto Bíblico, y muchos dicen que él es como apologeta,
que le gusta defender la fe. Los que lo amamos y lo conocemos sabemos que nada más el cuate es contencioso y le gusta pelear. ¿Sí? Entonces de repente esta semana se agarró un tema ahí de la tierra vieja o tierra joven. La tierra tiene alrededor de 5,000 años o tiene millones de años. Y un tema así que, y tuiteando cosas y links y denme su opinión y qué opinan de esto. Y se entró en un debate con Jaime, mi pastor también. Y yo de repente además, como que yo decía este rollo. Una pregunta, papá, ¿de qué rayos te sirve entender que la tierra es vieja o joven cuando tienes a un marido que su vieja lo va a dejar? O sea, como de qué, o sea, como todos estos pleitos y debates, ahí le dice cuestiones sobre palabras, como de qué rayos te sirve, hijo, si tienes un chavito que está a 2 de suicidarse porque va a tener depresión y no sabe cómo salir de ahí, ¿sí? Pero el tema me encanta, Pablo, porque Pablo no anda como ahí, todo debate, toda pregunta, por más teológico que sea, la lleva a gratitud y gloria a Dios, ¿sí? Se dice por ahí que para poder apreciar las buenas noticias, necesitas estar consciente de las malas, ¿cierto? Hablamos la semana pasada como para poder agradecer realmente que alguien haya inventado la tecnología para tratar una enfermedad, requieres haberla sufrido, ¿cierto? Por ejemplo, esta mañana Dios me regaló un ejemplo para esto. Para poder valorar y agradecer lo que es tener un boiler en tu casa que caliente el agua para bañarte, requieres pararte en la mañana de la iglesia y darte cuenta que por el frío de Querétaro se apagó tu boiler y bañarte con agua fría. Y de repente eres el hombre más agradecido. Señor, gracias por... Y te buscas en Google, ¿quién inventó el boiler? Señor, gracias por Señor, es hombre sabio, Dios. Sí, pero realmente requieres como tener ese déficit y sufrir la enfermedad para valorar que hay una cura. Y Pablo en la segunda mitad del capítulo 7 hizo evidente lo enfermos que estamos. Quiero hacer el bien, pero no puedo. Es una consistente frustración. ¿Sí? El miércoles vimos capítulo 1 de Salmos. ¿Quién vino el miércoles? Ok, ¿te acuerdas que vimos capítulo 1 de Salmos? Ve a capítulo 1 de Salmos, por favor. Y te di como una pista, te di como una pequeña pista del tema. Cuando vimos en Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado. Y te dije, esto es una invitación a Jesús, ¿sí? Porque si tú no andas en consejo de malos, andas en consejo del bueno. Si tú no estás en camino de pecadores, andas en camino del santo. Si tú no estás en silla de escarnecedores, andas te acomodas o andas en silla de gente humilde y de gente sensata, sobria, entendida, prudente, ¿sí? Y el tema es, y nada más te comenté así como nada más de rápido, es una invitación a Jesús porque Dios está tejiendo, como siempre, en el horizonte de las series. Y parece que Él lo produce y se pone de acuerdo. ¿Por qué? Porque la verdad es que hablamos de promesas, no dice el 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Pero no llegamos al 4 porque lo íbamos a ver ahora. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Esta basura del trigo que se lo lleva el viento no sirve para nada, ¿sí? Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Y qué dice Pablo? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte, de perecer, de perecedero? Yo quiero. Una pregunta, ¿quién vino el domingo pasado? Alce mano, ¿quién vino el domingo pasado? ¿Y quién el domingo pasado entendió la gloriosa noticia de ser reconciliado por Dios y entendió realmente que debe de vivir para amar a Dios, agradar a Dios y conocerlo a Dios? ¿Quién? ¿Y quién le falló a Dios esta semana? Si tú hiciste eso y no le fallaste a Dios esta semana, no sé si te metiste en un claustro, hijo. Y aún así podemos pecar bien loco, hijo. Pero mi tema es, ¿no es frustrante esa onda? El domingo yo salí tan conectado con Dios, tan amado por Dios, experimentaba tanta paz, me sentía tan libre, tan amado, y dije, Señor, ya voy a entender y voy a quitar eso, voy a dejar eso. Y de repente el lunes, ¿qué fue? ¿Martes? ¿Qué fue? ¿Miércoles? ¿Qué? Ibas bien el jueves y el jueves, como empezaste a contar, ¿no? Yo voy súper bien. No, el domingo sí funcionó porque yo llevo del domingo para acá, miércoles, que no humillo a mi esposo. Y de repente tu esposo hace algo y te le vas encima, hijo. Es siempre lo mismo. Siempre es lo mismo. O nunca. Son los extremos. O sea, cuando tú en matrimonio hemos visto eso en Juntos y Unidos, cuando tú usas en tus pláticas los siempre y los nunca, tú ya estás en otro. Tú ya volaste el balón. ¿Sí? Siempre, nunca. ¿Sí? Y se echó a perder todo. Y el jueves es, no puedo. O sea, yo quiero, Señor, una semana cristiana, unita. Y no puedo.
O sea, yo quiero ser Salmo 1, primera mitad. Yo quiero ser ese árbol plantado y esa persona que no anda en consejo de malos, ni en silla de pecadores, sino que tu ley es su delicia y en eso medita de día y de noche. ¿No quisieras eso todo el tiempo? ¿No quisieras tú que tu mayor delicia fuera Dios y su palabra? Y de repente, sí, yo quiero eso. Señor, inclina mi corazón a tu palabra, que sea deliciosa para mi alma. Y de repente llegas a tu casa y alguien te regala unos pan de muerto de pueblo bien buenísimos. Y eso, y eso no es por la palabra, es por comida y es por otras cosas, ¿sí? ¿No quisieras que tu mayor deleite fuera Él? ¿No quisieras meditar en su ley todo el tiempo y vivir haciendo su voluntad? ¿No quisieras eso? Yo sí, pero no podemos. Y de repente aparece el Salvador. Permíteme presentarte al héroe y por qué lo es. Jesucristo es la completa foto de Salmo 1, del 1 al 3 y más, ¿sí? Es la perfecta sumisión a la ley de Dios es Jesucristo. Jesucristo obedeció la ley de Dios toda, no, hasta se metió en broncas, ¿te acuerdas? Cuando los fariseos le decían, maestro, ¿por qué sanas en el día de reposo? Era la ley. El tema es de que Jesús va al fondo de la ley porque, para explicarte un poquito el rollo, ellos literalmente condenaban a Jesús porque Jesús sanaba en el día de reposo. Y por definición la ley esencialmente comunica esta: hay un día a la semana que tú requieres abstenerte de hacer lo que todos los demás días haces regularmente, ¿sí? Ahora, una preguntota, ustedes fariseos, ¿ustedes sanan todos los días? Porque el Sabbat, el día de reposo, es exactamente abstenerte de algo que haces regularmente. Y a menos que tú sanes leproso todos los días, no sanas en el día de reposo. Pero dice, Dios es Señor aún por encima del día de reposo. Y después le condenaban, oye, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Y cuestiones así, ¿y por qué tus discípulos esto y el otro? ¿Sí? Pero Jesús cumplió toda la ley, no nada más en apariencia, como el fariseo, sino una obediencia motivada de un corazón completamente devoto y entregado a la gloria del Padre. Cuando Jesús obedecía, no lo hacía como tú y yo lo hacemos muchas veces. ¿Cómo obedecemos tú y yo, siendo honestos? Obedecemos esperando que nuestra obediencia nos haga sentir mejores, esperando que al obedecer nos ganemos el respeto o admiración o recompensa de Dios y otros y ganarnos su bendición. En el fondo la realidad es esa. O sea, bueno, voy a hacer esto, ya voy a dejar de engañar a mi esposa porque ya no me quiero sentir así como con Dios así en mi contra todo el tiempo. O sea, como me quiero sentir mejor, ¿sí? Bueno, es que ya voy a empezar a ofrendar porque por ahí vi que si ofrendo Dios me van a bendecir, porque vi en la tele que Dios es como una especie como de maquinita de Las Vegas. Tú métele y 10 y te va a dar 100. Entonces, este es mi Dios, ¿sí? Entonces, tú obedeces no por Dios, no por la gloria del Padre, sino por un beneficio tuyo, ¿sí? No, yo voy a obedecer así. Yo voy a servir en la iglesia porque si sirvo, voy a ser amigo del pastor y el pastor va a orar por mí. Es interesante. La obediencia de Jesús tenía un solo enfoque: amar y agradar al Padre haciendo su voluntad. Ese era el único enfoque de la obediencia de Jesús. Mateo 6:10, Jesús orando, enseñándoles a orar a los discípulos. ¿Qué les dice? Cuando oren, oren así. Y parte dice, Padre, hágase tu voluntad. Mateo 26:39, en Getsemaní, está Jesús sudando sangre previo a un momento excruciante, literal, que viene de la cruz. El término excruciante es un dolor que no puedes definir, ¿sí? Y Jesús está diciendo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero ¿qué? No se haga como yo quiero, sino ¿qué? Como tú, ¿sí? Juan 4:34 y 5:30, Jesús está hablando, mi deseo, mi voluntad es hacer la voluntad del Padre y por eso el Padre está conmigo. Ejemplos he dado para que haga la voluntad del Padre y demás. Y la idea es clara. La obediencia de Jesús tiene un enfoque: amar y agradar al Padre haciendo su voluntad. Jesús es la culminación y el cumplimiento de Salmo 1, mi amigo. Jesús meditaba en la ley todo el tiempo. ¿Cómo lo sé? Muy sencillo. Ubica la tentación de Jesús. Llega Satanás y lo tienta. ¿Y cómo contestaba Jesús? Escrito está. ¿Sí? La Biblia dice, de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Pero dice, bueno, la tentación. No solo la tentación. Tú puedes ver a Jesús múltiples veces hablando así. Llegan con preguntas morbosas y él preguntaba, ¿qué lees en la ley? Y llegaban con preguntas así y decía, ¿qué entienden de la ley? Y les contestaba, ¿oyeron que fue dicho? Mencionaba la ley. Jesús mencionaba porciones de Isaías completas textuales, ¿sí? Él meditaba de día y de noche en la ley de Dios, era su deleite. Jesús era ese árbol sembrado junto a corrientes de aguas. No anduvo en consejo de malos. ¿Sí cachas que Jesús no anduvo en consejo de malos? Inclusive de sus amigos. Ubicas esa porción en Mateo 16:23, donde Jesús le dice, es necesario que el Hijo del Hombre vaya y
sufra y sea entregado y muera, pero el tercer día sea levantado. Y Pedro se lo jala aparte y le manda un inbox en Facebook. Oye, Jesús, no vayamos, porque ¿para qué te van a matar? Y Jesús, ¿qué le contesta? Apártate de mí, Satanás, porque tú pones la mira en las cosas de los hombres, pero yo pongo la mira en las cosas del Señor, del Padre. Jesús no se acomodó en el estilo de vida de pecadores. ¿En qué se deleitaba Jesús? En la ley de Dios. Encontraba placer en conocer y hacer la voluntad del Padre. Le hacía feliz a Jesús obedecer a su amado Padre. ¿Cuáles son las promesas del hombre de Salmo 1? Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará y vivirá bienaventurado, que es dichoso y muy feliz. Pero está raro, ¿no? Porque como los atributos de Salmo 1, con las consecuencias de la segunda mitad de la porción de Salmo 1, pueden ser encontradas en un solo hombre. Y de repente es chistoso porque tú ves a Jesús, siendo honestos, dice, será bienaventurado en todo lo que hace prosperará, su hoja no cae, será dichoso. Pero tú ves la vida de Jesús, sobre todo sus últimos días, y no lo ves muy feliz ni próspero, ¿verdad? Es más, si Jesús en esos últimos días hubiera venido a muchas iglesias en México, sufriendo, desfigurado, sudando sangre, habría pastores que le dirían, hermano Jesús, usted está en pecado. Por eso está sufriendo, porque está en pecado. Hay algo oculto que usted no me está diciendo, hermano Jesús. ¿Sí? O habría apóstoles que le dirían, hermano Jesús, usted está sufriendo porque no ha ofrendado. Usted no ha ofrendado, no se ha quedado con su diezmo. Y Dios le está castigando por eso. ¿Sí ves cómo parecería raro? ¿Cómo Jesús cumple si los últimos días de su vida aquí no parecía como, así que es que bruto, que prospericísimo? Sino más bien se parecía al Salmo 1:4, ¿no? Serán como tamos que arrebata el viento. Jesús se puso delante de jueces y se le trató como culpable. Y realmente dice, y la senda del justo perecerá, y al final parecería que murió. ¿Amas la ley de Dios tú? ¿Deseas amar las instrucciones de Dios y que tu mayor anhelo sea obedecerle y agradarle con todo tu corazón? Que cuando estés despierto, consciente, tus 5 sentidos, no quieras otra cosa más que dar gloria a Dios. Repito, yo también. Pero está mi carnota, hijo. Y mi corazón engañoso. Y la fábrica de ídolos que tiene de producirse cosas que cautiven mi corazón, mi mente y mis deseos más que Él. Y la realidad de que todos los días quedo corto del deseo de lo que entiendo. Mi mente quiere agradar a Dios, pero todos los días quedo corto. Qué horrible miseria, neta. O sea, ¿no te es frustrante? O sea, ¿no es frustrante quererte bañar con agua caliente y que ya caiga agua fría? Ya me estoy proyectando muy gacho, pero bueno. O sea, es frustrante que tú quieres algo, tienes una expectativa y nomás se da lo contrario, hijo. ¿Sí? Yo quiero una familia unida y en armonía y parece que entre más quiero, más se separan y más me odian. ¿Sí? Qué horrible miseria. Una constante frustración de no poder ser lo que deseo ser. Existe una dinámica de nunca poder plenamente amar a Dios, desear a Dios y confiar en Él con todo mi corazón. De ahí que cuando Pablo clama, miserable de mí, la versión NTV es, soy un pobre desgraciado, el cuate no está exagerando como tú y como yo. Tú y yo exageramos, somos, la neta, bien chillones, es así de, es que me estoy congelando. Te estás congelando, no seas chillón. Estamos a 9 grados, congélate a menos algo, hijo. Es que ya no siento mis piernas. No manches. ¿Sí? Así de, es que me estás matando. ¿Neto te está matando? Sí, pero Pablo no está exagerando. Pablo es miserable de mí. Es sumamente honesto porque es exactamente lo que él está experimentando ante la realidad y nuestra realidad que experimentamos de no poder ser lo que deseamos ser. Para entonces poder vivir agradecidos por la cura. Necesitamos ser curados. Necesitamos ser rescatados. Necesitamos que alguien perfectamente justo y amorosamente obediente en nuestro lugar nos libre del cautiverio del pecado y de la muerte. Y que nos ofrezca algo que jamás podríamos ser o alcanzar. Un historial delante de Dios de obediencia perfecta y santidad. Necesitamos que nos encuentren en Cristo. Acompáñame a Filipenses 3:9, por favor. Vamos a hablar del 7. Si están ahí, díganme ya.
Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, ¿sí? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia ¿de qué? Del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Quién? Mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado o encontrado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, ¿a fin de qué? Juan 17:3. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Pablo de repente es una porción exacta. No, sí, yo no quiero que me hallen en mí, quiero que me hallen en Cristo. No teniendo mi propia justicia. Hablábamos ayer, tuvimos un gran tiempo con los jóvenes y hablábamos de Mateo 19, el joven rico, y jugábamos con esta idea de cómo el joven rico, él se quería relacionar con Jesús en base a su rendimiento. Entonces él decía, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? O sea, yo soy bueno, nada más, algo me ha de faltar porque no tengo la certeza de vida eterna, ¿sí? Y Jesús le dice, pues guarda los mandamientos. Y el cuate responde, ¿cuáles? O sea, alguien honesto tendría que decir, no puedo, Señor. O sea, no puedo. Nada más con el no codiciarás, no desearás algo por encima de ti, ya perdí. Pero el cuate no, el cuate es un religioso. Y el cuate dice, ¿cuáles? Es decir, como, yo tengo algunos, nada más, a ver, en mi álbum ya tengo casi todos. ¿Cuál me falta? ¿Sí? Y Jesús le dice, le menciona la segunda tabla de Moisés. No matarás, no robarás, no dirás falso testimonio. Y el chavo dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Sí cachas la arrogancia del cuate? Sí, check. No he matado a nadie, no, ¿sí? Después Jesús va a tocar esos temas, ¿verdad? Pero es curioso porque decíamos con los jóvenes, ¿cuál es tu error al acercarte a Jesús con tu justicia? ¿Sí? Y llegas delante de Dios y seamos honestos, y fue un muy buen tiempo con los chavos, porque de repente empezó a aflorar el cobre, hijo. ¿Sí? Y de repente y sobre todo los chavos cristianos de años, de repente o sea, el joven rico se acercó con esta onda de, no, esos mandamientos yo los he guardado. ¿Cuál es tu arrogancia, tu justicia que viene delante de Dios, por lo cual eres más espiritual que otros? Y empezó a salir el cobre. Fue un muy buen tiempo. Y era una, por ejemplo, porque yo soy cristiano de cuna. Y eso me hace mejor que tú, ¿sí? Porque yo sí me congrego. Señor, aquí estoy delante de ti, bendíceme. La verdad, yo vengo delante de ti porque yo ya me congrego. O sea, yo ya voy a una iglesia que se predica la palabra, ¿sí? Señor, vengo delante de ti porque, me encanta, una chica decía, porque no voy a fiestas. Y es así como, yo no voy a fiestas como ustedes, bola de sodomitas. ¿Sí? Ahora, no voy a fiestas porque no me dejan, no porque no quiera. ¿Sí? Pero esa es mía. Yo no voy a fiestas, yo me he guardado. No, te han guardado porque no te han dejado, pero tú si ya estuvieras allá, hija. ¿Sí? Pero es la arrogancia, no. Yo soy más espiritual que ellos porque yo sí hago mi justicia. ¿Sí? Porque yo me he guardado para el matrimonio, no como esa hermana zorrilla ahí que ya se choca toda la iglesia. Ahora, me he guardado en tu mente, tú ya fajoteaste con toda la iglesia, pero no has fornicado en tu opinión. En serio, ¿sí? Pero es tu gloria, no, yo sí me he guardado, ¿sí? Y yo ofrendo, no como ustedes, bola de avaros que nada más aman su varo nada más. Yo sí honro a Dios con mis finanzas, ¿sí? Y por eso, Dios me tiene que, ¿qué? O sea, yo soy buena persona, o sea, soy buen cristiano. O sea, yo tengo un pescadito en mi cajuela, ¿qué hubo? No el pescado. Yo tengo una palomita de Calvary que ni consigues aquí. ¿Sí? Dios me tiene que orar. Yo tengo que orar y Él me tiene que escuchar. No, Pablo entiende. Miserable de mí, no puedo hacerlo. O sea, puedo hacer cosas, pero en el fondo sé que está corrompido el rollo, hijo. ¿Sí? Necesitamos que nos encuentren en Cristo y de repente Cristo no es el medio para una nueva religión, sino es mi libertador, mi salvador y por ello mi rey. Él fue quien sufrió el juicio y la condena en mi contra. Acusado de blasfemia, ¿sabes que por eso fue crucificado? Acusado de blasfemia. Fue objeto de la justa ira de Dios en contra del pecado de la humanidad, para que tú y yo podamos en Él ser como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Cristo sabía de ese árbol, él vivió, Él fue ese árbol, Él sabía de ese árbol, Él sabía de la madera de ese árbol y Él sabía del fruto de ese árbol. Pero escogió otra madera. Escogió la madera de una cruz en el monte de la calavera, en donde el Padre le dio la espalda al amado Hijo para cumplir la sentencia final del pecado, separación de Dios. Para que tú y yo, que merecíamos ser clavados en una cruz, pudiéramos oír la bendición de Números 6, 24 a 26, y a pesar de lo que hayamos hecho,
abrazarla como propia. Tú y yo no merecemos eso. La bendición es esta: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti, ¿qué? Eso es la bendición al Hijo, ¿sí? Eso es lo que el Hijo iba a hacer. Iba a ser guardado, iba a experimentar protección, resplandecer, misericordia, paz. Y Dios le da la espalda al Hijo para que venga la ira de Dios justo sobre el pecado, sobre un inocente. Y en esa hora Jesús no fue bendecido, sino que fue tratado como un maldito. Gálatas 3:13 dice: maldito el hombre que es colgado de un madero, ¿sí? Jesús no fue tratado como, no fue guardado, fue humillado, deshecho, ¿sí? No fue protegido del daño, sino padeció y puso su vida en expiación por el pecado. Acompáñame a Isaías 43, por favor. Isaías 43:4, porque en el 10 vas a ver el cumplimiento de Salmo 1 y de repente la Biblia se va a conectar para ti delante de tus ojos por obra del Espíritu Santo. Isaías 53:4 vas a ver el cumplimiento del Salmo 1. Ciertamente llevó Él, Cristo, nuestras enfermedades y ¿qué? Sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas Él, marca lo siguiente: herido fue. ¿Por qué razón fue herido? ¿Sabes que tu rebelión no es barata, mi amigo? Tu rebelión a Dios merece muerte y sufrimiento, y Él fue herido por nuestras rebeliones. Por eso es absurdo esta idea de, bueno, pues soy salvo por gracia y pues yo sigo pecando, porque últimamente Jesús llevó mis rebeliones en la cruz. No, mi amigo, es que tú no sabes que cada vez que tú pecas es un escupitajo, un latigazo, una perforación en su muñeca de un clavo, un golpeo en la cabeza con una espada, una corona de espinas en el cuerpo de tu amado Redentor, ¿sí? Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, de la bendición, fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué? El Romanos 7 habla que estamos enfermos, pero por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido no abrió su boca. ¿Cachas esto, hijo? Jesucristo tenía el poder de no nada más no abrir la boca, sino abrirla y que de su boca saliera una instrucción y consumir todo Roma en un instante. Pero no abrió su boca, ¿sí? Y como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca, habla de la cruz, impíos, los malditos murían crucificados y habitó en la tumba de un rico que ofreció la tumba que él tenía para enterrar a Jesús, ¿sí? Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, y el cumplimiento del 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando Cristo haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá largos días y la voluntad de Jehová será en su mano, ¿qué? ¿Y qué dice el Salmo 1? Y todo lo que hace prosperará. Verá el fruto, y dice, el Padre verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará, ¿qué? La justicia se cumplió. Había necesidad de una justicia, pero verá la aflicción del alma de su Hijo y quedará satisfecho. No más justicia para los que creen en Él. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Si cachas que no es por hacer una oración, si cachas que no es por venir a la iglesia, si cachas que no es por ofrendar, si cachas que no es por servir, ¿por qué el Padre me justifica? Porque conozco a Jesús. Conocer, experimentar, estoy experimentando más a Jesús. Y llevará las iniquidades de ellos, ¿sí? Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, y vamos a ver eso, el cumplimiento más adelante. En el Isaías 53 del Nuevo Testamento, te voy a decir ahorita dónde está. Pero el Padre le dio la espalda a aquel Hijo, a su Hijo amado, mejor dicho. Y el Hijo fue privado de la sonrisa, porque ¿cuál era la promesa del Salmo 1? Bienaventurado, feliz, dichoso. Y el Hijo fue privado de su sonrisa con la que habitó desde siempre. Y el Padre tomó la bendición que era de Él y nos la transfirió a nosotros, agarrando la justicia y la condena que era de nosotros, transfiriéndola a Él. A todos los que creemos en esa gloriosa y amorosa transacción. Considera esto. Por creer, confiar en Cristo como Salvador y Rey, se nos ha dado toda bendición espiritual, Efesios 1.
por lo cual se nos ha dado toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, ¿sí? Que le pertenecía al Hijo, y cumplida la obediencia del Hijo perfecta, se nos es atribuida a nosotros por la fe en Él. En la resurrección seremos libres del pecado y de la muerte, y la bendición de Dios se habrá derramado completamente para nosotros sin merecerlo. Romanos 7, 25, 24, miserable de mí. Qué bendecida miseria, ¿no? Qué glorioso rescate. Completa gracia y libertad son para nosotros ahora en Cristo. Entonces, ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte que nomás no puede? Jesucristo, Señor nuestro. Y claro, Pablo va a terminar la idea perfectamente en Filipenses 2, del 9 al 11. Ve para allá. Filipenses 2, del 9 al 11. Y esa es la idea. ¿Cuál es el problema con cristianos miserables? ¿Cuál es el problema con cristianos que viven en constante depresión, desánimo, condenación, que no son cristianos? ¿Cuál es el problema con cristianos que no hay fruto de una vida transformada, que no son cristianos? ¿Cuál es el problema con cristianos que no hay una evidencia de la gracia transformadora de Jesucristo, que no son cristianos? Pero es que yo crecí en casa cristiana. ¿No acabas de entender que el joven rico se fue triste de Jesús? ¿Sí? Y de repente Jesús se vuelve incómodo. ¿Por qué? Porque tu gloria es tu justicia, lo que tú haces o lo que no haces. ¿Sí? Y de repente pero es que yo no soy como esos de la tele que sí son bien depravados. Yo no soy así. Tú eres peor, hijo. Porque por lo menos ellos fingen divertirse. Tú estás amarguetix todo el tiempo. ¿Sí? Y amargado y enojado contra papá, mamá, esposo, esposa, hijos, porque no sacian tu gloria. Y no te agradecen como tú eres digno de que te agradezcan, ni te tratan como eres digno de que te traten. ¿Sabes una cosa? Jesucristo sí. Jesucristo fue tratado como tú eres digno de que te traten, hijo. Y murió en una cruz, derramando su sangre, humillado, desnudo y desfigurado, para que tú no tengas que hacerlo. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, 6, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. La palabra despojó es interesante. Dice, se hizo sin valor. Se privó de su valor y se vació. ¿Sí? Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. No lo humillaron. Él se dispuso. Sabiendo quién era, se humilló. En la economía de Dios le llamamos, porque Él sabe que en la economía de Dios, para ganar hay que perder. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Dice que lo obligaban a obedecer? No, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Me encanta. El término es esto. El objetivo al procurar en Cristo humildad, el despojarse, el darse, el vaciarse por nosotros, el convencimiento que Dios le iba a exaltar hasta lo sumo. Le iba a dar un nombre que es sobre todo nombre. Chécate el 10. Para que en el nombre de Jesús, ¿en el nombre de quién? Hoy, nuestros vecinos de enfrente están haciendo una campaña, hijo. Están boletineando, marketing espectaculares. Tienen un evento en el Corregidor a sepa qué día, hijo. Los testigos de Jehová. ¿Sí? Y su idea es buena, es predicar a Jehová y la ley y hacerte una buena persona. Y toda su literatura trata de eso. El tema, mi amigo, es que no sé cómo te explico. No podemos ser buenas personas. O sea, Dios nos creó y a raíz de la caída en Génesis 3, nuestra tendencia es a darle la espalda y a descarriarnos como ovejas cada quien por su camino. Necesitamos que se cumpliera esto en Cristo. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús, ¿de quién? ¿El nombre de quién? De Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, que es, se ponga de acuerdo con Dios. Toda lengua esté de acuerdo con Dios, que ¿quién? Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cachas el Romanos 1? Le conocieron, pero no le dieron gracias ni gloria. Romanos 7 resuelve las gracias. Romanos 11 y 8, gloria. Y Filipenses 2, para la gloria del Padre. Esto va a pasar, mi amigo. Hoy estamos en la era en la que los teólogos le llamamos la era del hombre, en la que tú tienes libertad de escoger y decidir quién va a ser Jesús para ti. Una buena religión, un iluminado, es un buen maestro, o es tu rey y tu señor. Pero hoy puedes tú doblar tu rodilla y cumplir eso, o llegará un día, la Biblia lo dice, llegará un día en que Dios descenderá
para tomar posesión de lo que le pertenece. Y Cristo descenderá. Y es chistoso porque habla que habrá guerras y conflictos y tribulación. Y la gente, cuando Jesús descienda, se volverán contra el Santo de Dios y le levantarán el puño. ¿Sí? Le echarán. Es chistoso, como un mundo que no cree en Dios, cuando viene la tribulación le echan la culpa a Dios de lo que están pasando. Y le alzarán el puño y irán contra él. Y Jesús dice que descenderá en el monte. Y dice, y los verá y se reirá de ellos. Diciendo, no lo han acabado de entender. Pero ahora ya no vengo como su Salvador. Ahora vengo como juez. Y vengo a tomar posesión de lo que de por sí me pertenece. Y les di como mayordomos y vengo a pedir cuentas. ¿Sí? Es interesante. Tienes la opción de escoger eso hoy. O un día lo vas a tener. Pero no como tu Rey, Salvador y amado Señor, del cual te doblas tu rodilla y te humillas y agradeces y vives para su gloria. Sino tendrás que doblar la rodilla porque su gloria no la podrás tolerar. Y te vas a reconocer. Entonces si era cierto. Jesucristo es el Dios verdadero. ¿Sí? Mi amigo, ¿no es impresionante? Cristo es ahora el árbol que produce gloriosos frutos en nuestra vida que permanecen para siempre. Y recibe y recibirá la gloria merecida de su nombre. Así que en tu miseria hoy, mi amigo, en tu miseria hoy, no puedo agradar a Dios, adora a Jesucristo. Es como hemos hablado es que no, como que tengo que hacer ejercicio, pero como que no sé por dónde empezar. Empieza por hacer una lagartija, hijo. Unita, diría el naco, unita. Si tú haces una lagartija, ¿sí cachas que es el 100% de ejercicio más que ayer? Ok, es que yo quiero vivir para adorar a Dios. Ok, hoy, así en tu frustración como estás, alaba a Jesucristo. Y vive agradecido con Dios por haber provisto a alguien que hiciera lo que tú jamás ibas a poder hacer, para recibir de Dios lo que jamás ibas a poder recibir. Bendición, paz, misericordia, gracia y protección. No en una absurda pulsera roja, sino la del Dios del universo. Así que adóralo, porque en Él eres plenamente perdonado, rescatado y bendecido para siempre. La conclusión va por ahí en 2 palabras. El acróstico es un acróstico y una palabra. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. La G de gracias es gratitud en exceso. Resulta de aceptar la realidad de nuestra miseria. No puedo. Y cuando tu incapacidad aflore, ahí está la Seila ahí, acudas y habites siempre agradecido por Cristo. ¿Lo leemos en voz alta, iglesia? 1, 2, 3. Gratitud en exceso resulta de aceptar la realidad de nuestra miseria. Y cuando tu incapacidad aflore, acudas y habites siempre agradecido por Jesucristo. Vamos a orar. Señor, gracias por ser tan buen Dios. Gracias por un Romanos 7. Señor, gracias. Yo de verdad, yo te agradezco el enviarme a mí un movimiento que se trata de predicar tu palabra verso a verso, Señor, y ver los detalles gloriosos y no predicar temas nada más, y humanismo y moralismo, sino poder ver la gloria que hay en nada más la mitad de un versículo. Señor, eso tiene que ser tan estimulante para el nuevo creyente, darse cuenta de lo que, si eso hay en la mitad de un versículo, ¿qué habrá en toda la Biblia? Si la leo con su Espíritu Santo y en gratitud por quien Dios es. Y Señor, gracias por permitir oportunidades esta semana de frustrarnos. Gracias por permitir oportunidades que hacen evidente que no podemos, que aflora nuestra incapacidad. Y gracias porque nos estás librando y estás trayendo a cristianos que tienen esa tendencia a quererse acercar a ti por lo que ya somos o no somos. Y has traído a incrédulos y gente nueva que por primera vez está escuchando que no se trata de una religión. Se trata de una persona, Jesucristo, nuestro Rey y Salvador, que sufrió lo que yo y tú merecíamos para que Dios nos bendijera con toda bendición espiritual. Estuviéramos completos y fuéramos en Él, ese árbol que su deleite es la palabra, y podamos ir viendo cómo Él y su amor nos transforman hasta el día de Jesucristo, como lo promete Filipenses 1:6. Y Padre, gracias por traer hoy a personas que están en pecado y que realmente su frustración es latente. O sea, no son picos de equivocarse, ellos habitan en pecado. Habitan en fornicación, en adulterio, en confusión sexual, en amargura, en depresión, en desánimo, en ingratitud, en arrogancia, en soberbia. Señor, gracias por traerles. Porque hoy entonces pueden clamar como Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará? Y encontrar en Jesucristo no nomás a un libertador, sino a un Rey bondadoso y bueno, a quien vamos a rendir nuestra vida en esta hora.
Así que salva hoy para tu gloria, te lo pido en el nombre de Cristo, por Jesús. Si es tu caso, mi querido amigo o amiga que estás en este lugar, y tú nunca, repito la instrucción, y tú nunca realmente has rendido tu vida y doblado tu rodilla y tu corazón a Jesús como Señor, y la evidencia de tu vida hoy aflora la realidad de que eres disfuncional y de que no puedes, y estás cansado, y dices como Pablo, miserable de mí. Repito, por primera vez quieres ponerte a cuentas con Dios, creyendo que Jesucristo sufrió, como acabas de leer, lo que tú merecías y yo, para que tú fueras libre y pudieras experimentar verdadera vida conociendo a Jesucristo. Si ese es tu caso, mi amigo, Dios no te trajo aquí por accidente, Dios te trajo aquí para salvarte. Y tenemos algo preparado para ti. Así que si ese es tu caso, y repito, por primera vez, no estoy hablando de un recompromiso con Dios, estoy hablando de alguien que reconoce que su vida vive para otra cosa que no es Jesús y que su rodilla está doblada ante otra cosa que no es el nombre de Dios. Y por primera vez quieres pedirle a Dios perdón y recibir una nueva vida y la paz, la bendición, la protección, el cuidado que Dios quiere que tengas en Jesús. Esta invitación es para ti. Lo que te voy a pedir es que si ese es tu caso, repito, por primera vez, ¿sí? Ahí donde estés, me alces tu mano, por favor. ¿Hay alguien? Déjame tu mano levantada. Déjame su mano levantada. ¿Hay alguien más que por primera vez? Acá tenemos a alguien más. Allá tenemos a otra persona. Acá tenemos a alguien más. ¿Hay alguien más por primera vez? ¿Tenemos a alguien más allá atrás? ¿Alguien más allá atrás? Si tú alzaste la mano, repite después de mí esta oración y dile: Señor, miserable de mí, gracias por librarme. Gracias por Jesús. Gracias por la cruz y lo que se pagó ahí. Gracias por enviar a alguien perfecto, santo y amorosamente obediente. Lo que yo no puedo hacer, Dios, para pagar mi deuda y recibir de ti perdón, misericordia y paz. Señor, doblo mi corazón y lo inclino y lo pongo en tu presencia, rogando que lo cambies y que me des un corazón que te ame, un corazón como Jesús. Gracias porque no me llamas a ser mejor persona. Me llamas a que tú me rescates. Y te entrego mi vida, Señor. Sálvame en el nombre de Cristo, mi Rey y mi Salvador. Amén.